Vamos, con la ayuda del Señor, ver la segunda parte de este libro, apasionante libro del profeta Jonás. Así que en lo que ustedes buscan y abren la Biblia en el profeta Jonás, vamos a ir a abrir la Biblia allí. Hago un pequeño resumen de lo que hemos visto. El profeta Jonás fue un gran siervo de Dios. Eso es lo que hemos puesto en nuestra primera reunión hace 2 semanas atrás. Fue un gran siervo de Dios. Y eso lo decimos porque no hay ni un solo vestigio en el Nuevo Testamento, ni menos en las palabras del Señor, en los evangelios, haciendo referencias a alguna infidelidad del profeta Jonás. Muy por el contrario, el profeta Jonás fue, a los ojos del Señor Jesucristo, un gran siervo de Dios. Y un siervo grande, porque el Señor Jesucristo siempre se comparaba con lo más grande que consideraban los fariseos y los judíos en general, el templo, el rey Salomón, y también él dijo: yo soy más grande incluso que Jonás, soy más grande que el templo, soy más grande que el más grande de sus reyes, y soy más grande que Jonás. Así que a pesar de que ellos lo tenían medio menospreciado a este profeta, como que da la impresión que ni siquiera lo tenían en su lista de profetas, a los ojos del Señor, a los ojos de Dios, fue un siervo de Dios, fue un gran profeta del Señor. Y su desobediencia, que es evidente que la tuvo, ahí está escrita, plasmada para nuestra edificación en estos 4 capítulos, su desobediencia bajo ninguna circunstancia vino a ser nula la fidelidad de Dios para con él. Recuerdan que lo que dijo el Señor, y es una primera semblanza de enseñanza para nuestras vidas: y aquí más que Jonás en este lugar. Aprendemos de esto, que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y podemos dar la gracia y alabar a Dios por esta tremenda misericordia que fluye de su carácter. No es algo excepcional que Él realiza, no es algo anormal que realiza, no es algo en lo cual Él se esfuerza. Esta misericordia, esta fidelidad y esta gracia que Dios tiene para con nosotros fluye de su carácter y de su esencia. Segunda cosa, como recuerdo, como un pequeño resumen, que en oposición, ya sea en oposición a Dios que nosotros nos encontremos, ya sea que estamos en desobediencia a Dios o en obediencia a su mandato, nuestra boca, si eres un hijo de Dios realmente, nuestra boca de todas formas dará testimonio de Dios. Ya sea que nuestro ánimo y nuestra pasión por Dios está por las nubes, o nuestro desánimo y deseo de alejarnos de Dios lo más que podamos está muy presente, de todas formas, nuestra vida va a dar testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque el que mora en nosotros es aún más grande que nuestra propia infidelidad. Capítulos 2 y 4 nos enseñan sobre nuestra intimidad con Dios, que aún en los extremos de nuestra debilidad, una depresión profunda o un enojo o incomprensión de Dios, lo que sí podemos aprender es que Dios siempre está ahí, al alcance de nuestra oración, al alcance de la oración de Jonás en el capítulo 2, en profunda desesperación y agonía, y al alcance de la oración de Jonás, ahí en el capítulo 4, en profunda depresión, disconformidad, pero ahí estaba Dios al alcance de la oración de Jonás, nunca dejándolo, velando por su alma, velando por nuestra alma, velando por nuestro bien. Y por último, dijimos que a veces estos periodos de tiempo que vemos en la vida de Jonás, en donde Jonás descendió, son tiempos necesarios en nuestra vida. Son tiempos necesarios para evidenciar la gracia sobreabundante de Dios en nosotros, ya que aún en esas profundidades, la mano de Dios está presente y activa haciendo algo. Hoy vamos a continuar reflexionando sobre la vida de Jonás. Habíamos alcanzado a ver también la semana antepasada la profundidad de la decisión de Jonás, porque él quiso huir de la presencia de Dios
Ese era el deseo de Jonás. No quería, dijimos que Jonás no quería que Dios volviera a manifestarse a él. No quería volver a escuchar a Dios entregándole una misión. No quería que la palabra de Dios viniera más a él. Pero sí aprendimos que había algunas cosas básicas que Jonás no había abandonado. Él dijo, versículo 9, capítulo 1, soy hebreo, temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar, que hizo la tierra. Y dijimos que siempre que un creyente se aparta del servicio a Dios y se encuentra caminando justo en la dirección contraria a su voluntad, hay un punto que un creyente real y verdadero nunca jamás pasará. Y no porque se esfuerce en nunca pasarlo, sino porque su nueva naturaleza que Dios ha implantado en un creyente real y verdadero, esa nueva naturaleza que fluye del Espíritu Santo en nosotros, su identidad cristiana y su fe fundamental en Dios han sido dadas por Dios. Hoy día les voy a invitar a leer el capítulo 1 de Jonás para seguir avanzando y vamos a ver si podemos avanzar en esta reunión sobre el capítulo 1 y el capítulo 2 y a lo mejor dejar introducido el capítulo 3. Capítulo 1, vamos a leer del versículo 1, dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Otra cadena de ideas que Dios nos plantea en Jonás viene por la palabra echar. La reunión pasada estuvimos viendo sobre las formas literarias en que Dios procura en el libro de Jonás llamarnos nuestra atención. Y alguna de las formas literarias es a través de la repetición de palabras. Y una repetición particular que se da en este capítulo, y es para que nosotros pongamos la atención de nuestra mirada sobre lo que está pasando, sobre que Dios está haciendo algo, es sobre la palabra echar. Aparece 7 veces en los primeros 2 capítulos. Versículo 4 dice,
desató sobre el mar un fuerte viento. Literalmente echó Dios sobre el mar un fuerte viento. Es decir, este fuerte viento no fue casualidad, ni fue cambio climático, sino que Dios echó sobre el mar un fuerte viento. El versículo 5 dice, y echaron al mar los enseres. Esto como consecuencia también de un acto de Dios que Dios había iniciado, es decir, Dios comienza echando sobre el mar un fuerte viento y los marineros continúan en este flujo de la voluntad de Dios echando al mar los enseres. Y esto es muy importante puesto que es sobre lo cual esta cadena de palabras nos llama a poner la atención. Jonás, a estas alturas del relato, tal vez no se imaginaría que Dios había puesto en acción su plan para alcanzarle. Ese viento que Dios echó sobre el mar era el inicio de una serie de acciones que Dios estaba tomando para llevar a cabo el plan misericordioso de alcanzar a Jonás, de hacerle volver en su conciencia y en su corazón hacia él. A esta altura probablemente Jonás lo vería como una maniobra más de los marineros. No se imaginaría que esta tormenta, este viento era causa de él. El versículo 7 dice, venid y echemos suertes. Nuevamente está la palabra echar, es decir, el flujo de lo que Dios está haciendo, el flujo de la mano de Dios actuando sobre la vida de Jonás continúa el relato. Echemos suertes. Al ver que no funciona lo anterior, de echar los enseres al mar, los marineros toman otra acción. Nuevamente la palabra echar va guiando una idea, que Dios comience una obra y no terminará hasta acabarla. Dios toma la iniciativa cuando se trata de sus propósitos. Y habrá una serie de consecuencias alineadas con sus propósitos que irán ocurriendo. A esta altura, ya Jonás, yo creo, es mi impresión, o es una suposición, a estas alturas ya Jonás pudo percibir la mano de Dios alcanzándole. La mano de Dios haciendo algo para con él. Versículo 12 sigue la idea de lo que Dios está haciendo con la palabra echar. Tomadme y lanzadme al mar, o echarme al mar. Versículo 15, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. En otras palabras, la tormenta comienza cuando Dios echa un fuerte viento sobre el mar, y la tormenta se acaba cuando los marineros echan a Jonás al mar. Esa es la cadena de eventos guiada. Entonces la pregunta es, ¿quién en realidad echó a Jonás al mar? Sin duda, el que echó a Jonás al mar fue el que comenzó echando al mar algo. La cadena de palabras nos quiere indicar que el evento final es solo la culminación de algo iniciado por Dios. Fue Dios quien quiso echar a Jonás en el mar. Era ese su designio, era esa su voluntad, era ese el camino que había trazado para este hombre, para este siervo de Dios. El capítulo 2, versículo 3, cuando ya Jonás, arrepentido, está orando a Dios y escribe cuál es la oración que tuvo, él tenía clarísimo que no habían sido los marineros que lo habían echado al mar. Él tenía muy claro que no fue la tormenta incierta que provocó que él llegara al mar. Dice el versículo 3 del capítulo 2, me echaste en lo profundo. Fuiste tú quien me echó, Señor, al mar, no los marineros. En varios sentidos, Jonás es figura de Cristo, es figura de nuestro Señor. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que crucificó a Jesús finalmente? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿Quién puso en acción la cadena de sucesos que terminaron en la crucifixión de Cristo? Fue Dios mismo.
El Señor Jesucristo dijo de sí mismo que Él era su voluntad poner su vida en rescate por muchos. Y tal vez hoy día que tú estás escuchando un poco y leyendo la palabra de Dios, debes escuchar, debes entender que el Señor Jesucristo murió en esa cruz, no por la maldad de los soldados romanos, no porque los romanos tuvieran mucho poder para tomarle preso y llevarle hasta la cruz. El Señor Jesucristo no murió en esa cruz por la tradición de los judíos. La muerte del Señor Jesucristo no es culpa de los judíos. La muerte del Señor Jesucristo es voluntaria. Jesucristo puso su vida para volverla a tomar. La pregunta es, ¿por qué puso su vida? La palabra de Dios nos enseña, y el Señor Jesucristo mismo lo declaró, que Él puso su vida por muchos. Que en esa cruz Él puso su vida para derramar su vida hasta la muerte en expiación como un sustituto por los pecados de muchos. Y vemos este tipo de cosas en Jonás, en donde la similitud entre las cosas que le suceden a Jonás y las que sucedieron con nuestro Señor es alta. Y debe ser parte también, amigos y hermanos, de la experiencia cristiana, distinguir en nuestras vidas y en nuestras situaciones, y en nuestras experiencias, situaciones en donde Dios está tomando la iniciativa. Dios está poniendo en marcha cosas para guiarnos, para ponernos en una posición que Él desea tenernos. Detrás de las cosas que nos suceden, detrás de las personas que yo pretendo culpar por mi desdicha, es Dios quien está realizando en mi vida su obra. Recuerdan el famoso versículo, ¿cierto? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está llevando a cabo una obra en ti. Si eres un hijo de Dios, si has nacido de nuevo, si realmente Dios en el Espíritu está morando en tu vida, podemos asegurar y puedes tener la certeza de que Dios está llevando a cabo una obra en tu vida. No sé si es una obra para guiarte al arrepentimiento, como en el caso de Jonás, que Dios inició la obra echando un viento al mar. O es una obra que te está guiando para una consagración a Dios, para ser guiado por Dios hacia su servicio, o para que Dios te llama a conocerle de mejor manera. Pero Dios está llevando a cabo una obra en tu vida. Y no sé hasta dónde somos conscientes de que es Dios quien está obrando. Puede ser que lleguemos hasta Jope y recapacitemos. O pudiera ser que seamos tan testarudos como Jonás y lleguemos hasta el fondo del barco, hasta recién darnos cuenta que Dios está presente en nuestra vida. Pero no importa cómo o dónde, Dios pondrá en acción su iniciativa para guiarnos a su voluntad. Ahora, fijémonos bien en estos marineros. Porque aunque un siervo de Dios esté siendo disciplinado por su dureza, por su falta de misericordia, como era el caso de Jonás, aún así Dios da testimonio de su persona a los que rodean a ese siervo de Dios. Versículo 5 del capítulo 1. Y los marineros tuvieron miedo. 3 veces se menciona en este capítulo que los marineros tuvieron miedo. Esta es la primera. Fue tanto el temor de ellos que cada uno clamaba a su Dios. Eran marineros experimentados y nunca habían visto olas tan grandes, ni la braveza del mar de esa forma. Y fíjense que ellos pensaban que el barco se partiría. Y como dijimos en la reunión pasada, este no era cualquier barquito, eran los transatlánticos de la época.
pero el mar estaba tan bravo que ellos pensaban que la nave se iba a partir con la rudeza de las olas y del mar. Dios está disciplinando a su siervo, pero a la vez toma ocasión para llegar a estas personas. ¿Y sabe cómo lo hace? Lo hace metiéndoles pánico de perder sus vidas. Lo más esencial en la vida de una persona es la sobrevivencia. Versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron en gran manera. Segunda mención del temor, pero ahora dice que este temor era más grande. El temor más intenso, sin embargo, ahora la causa no son las olas, no es el mar, no es cómo cruje el barco, no es que posiblemente vamos a morir, sino que ahora el temor es más grande, porque se dan cuenta en este versículo 10, ¿quién está detrás de esas olas? Se dan cuenta producto de todo lo que Jonás les declara, soy hebreo, temo a Dios y estoy huyendo de él. ¿Quién es el que está detrás de toda esta braveza del mar? Y es ahí donde su temor crece en intensidad. Ya no se preocupan por sus vidas físicas aquí en la tierra, sino que se dan cuenta que el que está detrás de estas olas es un Dios tan poderoso, tan inmenso, que es capaz de mover el mar de esta manera por causa de un hombre que le ha desobedecido. Y nosotros estamos en el mismo barco, dicen ellos, con este hombre. Dios está persiguiendo a este hombre y nosotros estamos en el mismo barco con este hombre. Temieron en gran manera. Y el versículo 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová. Ahora dice, es más enfático y es más grande, dice, con gran temor. ¿Cuál es la causa de su temor? En esta tercera ocasión, ya no son las olas, ya no es la ira de Dios persiguiendo o buscando a un hombre, ya no es el poder de este Dios tan inmenso, es el hecho que repentinamente la tormenta cesó. Esto le da más miedo que todo lo anterior, a tal punto que ofrecieron sacrificio a Jehová y además decidieron hacer votos. Es decir, yo veo que este tercer temor no es el temor de pánico que tuvieron en las primeras dos ocasiones. El temor que ellos tuvieron aquí fue aquel temor reverente que lo hizo inclinarse delante de la realidad de la existencia de este Dios. Es como un acto de conversión. Es lo que le llama a una persona hoy día, Dios, a tener temor de Él. Aquel temor que le hace volverse a Dios, aquel temor que le guía a pensar en su vida, aquel temor que le guía a pensar en Jesucristo. ¿Qué es lo que habrá pasado con Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Y por qué eso tiene que ver conmigo? Un temor piadoso, un temor reverente. Y lo más interesante de este testimonio que estos hombres marineros tuvieron, es que si bien recuerdan los que estuvieron presentes en la reunión pasada, estuvimos viendo que Tarsis era una ciudad, o era una localidad donde nunca había llegado el testimonio de Dios, nunca. Precisamente Jonás quería ir para allá por esa razón, porque allá nunca nadie le estaría hablando de este Jehová, Dios de los cielos. Y estos marineros, muy probablemente, fueron los primeros que llegarían a su lejana tierra, dando testimonio de este Dios tan grande y temible. ¿Cómo habrían llegado estos marineros a esas tierras lejanas? Hablando del Dios en el cual ahora creerían.
Bueno, Jonás viene de estar en un momento extremo junto a los marineros y luego de darse cuenta que de Dios no podía escapar y entregándose a su destino les dijo a los marineros, arrójenme en el mar. Y desde que cayó por la borda del barco, pasando por su agonía en el agua hasta llegar al fondo del gran pez, el corazón de Jonás estaría siendo impactado, siendo movido en su conciencia hacia el arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Y desde una posición en su corazón de huir de Dios, de alejarse de Dios, su servicio se vuelve a abrir nuevamente en oración en su boca a Dios. Dios dispone de muchas clases de peces para arrinconarnos, amigos y hermanos, hasta que comprendamos nuestra necesidad más profunda. Yo no sé cuál es el gran pez que está interfiriendo en tu vida en estos días. Pero sin lugar a dudas, aquel gran pez que está presente en tu vida tiene un propósito, el propósito de guiar tu conciencia hacia Dios, el propósito que tú identifiques tu más profunda necesidad, la necesidad de tu alma, la necesidad de perdón, la necesidad de recibir misericordia en tu ser. ¿Qué tendrá que hacer Dios para que ores y te vuelvas a Él? ¿Cómo oró Jonás? ¿Qué pez o qué tormenta deberá desatar Dios en tu vida para ponerte en una posición de arrepentimiento, como lo puso a Jonás? En el capítulo 2 vemos el momento de la oración. Vamos a leerla, capítulo 2, versículo 1. Dice así: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Esta oración del capítulo 2 está escrita como una poesía. Es probable que Jonás, luego de haber experimentado todo esto que experimentó, se sentó a escribir el libro, ordenó su oración de manera más poética, más atractiva a su historia, pero su oración directa en el vientre del pez, cuando ocurrió, debió haber sido mucho más ruda. El versículo 1 de esta oración comienza declarando que Jonás oró a Jehová su Dios. El versículo 2 es como un resumen de toda la oración, de todo lo que nos va a escribir abajo. Dice: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Es decir, de un plumazo, en un solo versículo, resume todo lo que pasó en la experiencia de su oración. Y del versículo 3 hacia abajo comienza a detallar cuál fue el proceso que él vivió desde el momento que cae al agua y comienza a aletear para poder sobrevivir en el agua. Da la impresión que Jonás no era un experto nadador. Por lo tanto, y en medio de una tormenta tan feroz, al principio cuando recién cayó, lo único que comenzó a suceder con su vida es que comenzó a tragar agua.
Y él, desde el versículo 3 en adelante, comienza a relatar lo vivido desde ese momento, desde el momento en que cae al agua. Por eso dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. En otras palabras, el mar, con sus corrientes, empezó a abrazarlo, y él empezó a sentir cómo estaba siendo hundido por este mar. Versículo 4 dice, desechado soy de delante de tus ojos. ¿Y acaso eso no es lo que quería Jonás de un principio cuando se levantó para huir de Jehová? Claro, no es lo mismo que tú te alejes de Dios a que Dios se aleje de ti. No es lo mismo que tú decidas rebelarte contra Dios, siendo un hijo de Dios, siendo un creyente, porque sabes que Dios jamás te va a abandonar. No es lo mismo a que tú consideres la posibilidad de que Dios sea el que te abandona. Jonás sintió eso mientras se ahogaba en el agua, porque aquí estaba sintiendo que se estaba ahogando. El versículo 5 dice en su agonía, las aguas me rodearon hasta el alma. Es decir, aquí Jonás no es que estaba tragando un poquito de agua, ya estaba lleno de agua, prácticamente ahogado en su interior por su cuerpo. Había tragado tanta agua que dice que el agua me llegó hasta el alma. Estaba a punto de morir. El abismo me rodeó y ya estaba bajo el agua dándose por muerto. Porque dice, más aún veré tu santo templo. En otras palabras, de aquí voy a la presencia de Dios. Se estaba dando por muerto Jonás. La tierra firme nunca más me recibirá. Cerró sus cerrojos. Dice el versículo 6. Versículos 6 y 7. Esta oración fue de Jonás en el momento de su agonía más extrema, cuando creía que se moriría ahogado. Dice, descendí a los cimientos de los montes, es decir, debajo del agua, en la parte más profunda del valle del océano, ya podía ver, por decirlo así, donde parten los montes, así de profundo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él se consideró ahí en lo profundo del océano que era su ataúd. El cerrojo, la puerta de ese ataúd estaba cerrada. Y el final del versículo 7 dice, el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Es decir, cuando ya estaba en las últimas, ahogándome en el extremo de mi vida, cuando yo estaba considerando que de aquí ya no paso, en ese instante de extrema agonía, teniendo los últimos segundos o instantes de vida, Jonás se acordó de su Dios. ¿Qué estás haciendo tú, amigo o hermano, en estos momentos? Yo sé que estás en una reunión escuchando una predicación, la palabra de Dios. Pero realmente en estos momentos tú estás abriendo tu corazón y tu entendimiento y tu conciencia para dejarte influir por Dios. No puede ser que esta sea una reunión más a la cual tú asistes y escuchas la palabra de Dios y decimos al final de la reunión una oración con un amén. Una instancia como esta es una instancia en la cual tú reconoces tu alma en agonía y en necesidad de Dios. Y te das cuenta y abres tu corazón y entendimiento para escuchar a Dios. Sobre todo si eres un hijo de Dios. Y en especial si aún no sabes si eres cristiano, creyente o no.
Busca concentrar tu alma y tu corazón para ver qué es lo que tiene que Dios que decirte a ti. Jonás se acordó de Dios. Y lo segundo que tengo para decirte es la gran misericordia de Dios. Porque aún en lo extremo, en lo final, al final del camino, cuando Jonás pensaba que ya no había nada más que en su vida, porque de aquí partía la presencia de Dios, ahí se acordó. Dios da esa oportunidad, ¿sabes? El único problema es que no sabes cuándo será. Y Dios te está dando la oportunidad de que te acuerdes de Él. Creyente o no creyente, que te acuerdes de Él. Y que dejes a un lado aquellas cosas que estorban tu camino para con Dios. Dice el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Es decir, cuando él se acordó de su Dios, él recobró en su conciencia que él era uno de esos que estaba siguiendo vanidades ilusorias. ¿Cuál era la vanidad ilusoria que estaba siguiendo Jonás? La vanidad ilusoria era que él se iba a poder huir de la presencia de Dios. Y eso no hay cómo hacerlo. Creyente o no creyente, de la presencia de Dios jamás podremos huir. Y es muy significativo que diga esto. Su misericordia abandonan. Porque si había algo que debía aprender Jonás en todo este libro, es acerca de la amplia y tremenda misericordia de Dios. Dios había decidido tener misericordia de Nínive. Y la determinación de Dios había hecho enviarles a ese pueblo un mensaje de arrepentimiento. Tal como te envía a ti un mensaje de arrepentimiento, Dios ha decidido tener misericordia de ti, enviando un mensaje de arrepentimiento, de perdón, de reconciliación. Como dijera el apóstol Pablo, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Precisamente esa era la virtud que debía aprender Jonás, la misericordia. Dice el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y esta es una de las características de una persona reconciliada con Dios. Primero, y revisa si es que están estas características en tu corazón. Gratitud. Gratitud. Gratitud por el perdón. Gratitud no solamente por lo que me dio, sino gratitud por cómo es Dios. Un Dios intrínsecamente misericordioso. Un Dios que ha tenido una buena voluntad para conmigo. Y esa buena voluntad la tuvo porque Él es así. No porque haya considerado algo en mí. Segunda característica, adoración. Gratitud que ofrece adoración. Y tercera característica, que sirve a Dios. Por eso dice, la salvación es de Jehová. Luego de esto es probable, y esto es una suposición mía, es probable que Jonás, al ser vomitado por este pez, se haya dirigido primeramente a Jerusalén, ofreciera los sacrificios en el templo y alabanzas a su Dios, y desde allí se introdujera ya al capítulo 3, rumbo a la predicación a Nínive, hablando, y Dios hablando nuevamente a Jonás. Vamos a dejar solamente introducido el capítulo 3,
haciéndonos algunas preguntas. Dice el capítulo 1, versículo 2, anda y pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Y el capítulo 3, versículo 2, dice, proclama en ella el mensaje que yo te daré. En estas dos cosas vemos y veremos un principio que guía, o varios principios que guían la conducta de Dios en su afán misericordioso. Vamos a orar para finalizar el mensaje. Señor nuestro Dios, queremos agradecerte en esta noche porque podemos estar acá leyendo tu palabra, Señor, y aprendiendo del ejemplo de este profeta, este siervo tuyo, que llevó tu palabra a una nación enemiga de ellos, hacia una nación rebelde contra ti, pero un mensaje con un llamado sincero, un llamado grande de tu parte, Señor, al arrepentimiento, a la reconciliación contigo. Te damos gracias, Señor, porque tú has hecho esto en la vida de aquella generación. Y te damos muchas más gracias también porque tú sigues hoy día enviando un mensaje de reconciliación a miles y millones de personas. Un mensaje de reconciliación a través de Jesucristo. Te damos gracias a lo que ya somos tus hijos, porque nos permites seguirte, nos permites conocerte, el carácter de un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan lleno de justicia y de amor. Gracias, Señor, te damos por todo. Quedamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén.